Comienza con un río de sangre. A continuación, uno de los episodios más espantosos de la Biblia. Las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas son una batalla entre el Dios presentado en el Éxodo y el faraón. Dios manda una plaga tras otra contra el faraón y su poder, hasta que al final suelta al ángel de la muerte. Se trata de destruir a los dioses de Egipto y de demostrar que Dios es el único Dios verdadero. Es una de las historias más dramáticas del Antiguo Testamento. Pero hoy en día, muchos expertos creen que no es más que un mito. No hay indicio en ningún reinado faraónico de nada como las 10 plagas. No hay pruebas de nada sobre las historias bíblicas del Éxodo de Egipto. ¿Pero pueden estar equivocados los expertos? Ahora, 2 científicos investigando el misterio creen haber encontrado la respuesta. Uno está siguiendo la pista más importante que ha logrado encontrar. La Biblia es como un mapa del tesoro. Si eres capaz de seguirlo meticulosamente, poco a poco encontrarás el tesoro. El otro investigador se fija en las pistas más pequeñas. Creo que la investigación que he realizado y publicado confirma el argumento de que las plagas sí que ocurrieron. Ambos investigadores creen que las plagas de Egipto son reales. Pero, ¿podrán descubrir la verdad? Misterios de la Biblia. Las 10 plagas. Nueva York, 1994. El Dr. John Marr es investigador de enfermedades. Es el epidemiólogo en el Departamento de Salud de Nueva York. Su trabajo es detener la propagación de brotes mortales de infección. Un epidemiólogo observa un brote de una enfermedad en particular e intenta guiarse por la época, el lugar y la persona. Se trata de explicar por qué ciertas personas se ven afectadas y otras no. Leyendo una revista médica un día, Marr se encuentra con una carta intrigante. No tenía ni idea de a dónde lo llevaría. Había una carta al editor cuyo título era La tercera plaga de Egipto, que me llamó la atención. Marr no cree la verdad literal de la Biblia. Pero lo que lee sobre las plagas le intriga. Pensé, madre mía, muchas de estas cosas podrían explicarse en términos científicos. Si las plagas pueden explicarse científicamente, tal vez entonces eran mucho más que un mito. Marr comienza la búsqueda de toda una vida para resolver el misterio de las 10 plagas de Egipto. La Biblia cuenta que los israelitas se pasaron generaciones esclavizados por los faraones. Dios le habla a Moisés desde una zarza ardiendo. Manda a Moisés de regreso a Egipto para liberar a su pueblo. Pero el faraón no les deja marchar. Para hacerle cambiar de idea, Dios manda las 10 plagas.
Las aguas del Nilo se tiñen de rojo. Después llegan ranas, piojos, moscas. Los animales mueren en el campo. Úlceras y llagas afligen a hombres y animales. Granizo, langostas. Unas tinieblas palpables caen en la tierra. Y por último, la plaga más horrible de todas. La 10ª plaga. La muerte de los primogénitos. Para comenzar su búsqueda, Mar debe explicar la primera de las 10 plagas. El Nilo tiñéndose de rojo con sangre. Moisés, con la ayuda de Aarón, convierte el Nilo en sangre. Se vuelve rojo como la sangre. Obviamente, eso no pudo ser literal, pero tal vez fuese en sentido figurado. Y si fue en sentido figurado, ¿cuál puede ser la causa de que el río más largo del mundo se volviese rojo? Para Mar, la teoría más probable es biológica. Me centré en lo que parecía ser una explicación lógica, que sería una proliferación de algas que tiñó el agua de rojo. Las proliferaciones de algas ocurren cuando los nutrientes del agua permiten un aumento enorme en poblaciones de fitoplancton. Debido a su característica coloración, algunas son conocidas como mareas rojas. Ahora Mar centra sus conocimientos científicos en la segunda plaga. La plaga de las ranas. Las ranas salieron del Nilo, cubrieron la tierra e incluso se metieron en el palacio del faraón, en el dormitorio del faraón, en la cama del faraón. Pero ¿por qué las ranas bíblicas abandonaron el río? Para Mar, la respuesta está clara. Huyen del Nilo envenenado. La proliferación de algas habría sido nociva para los peces que no pudieron salir del agua, pero las ranas sí que podían y lo hicieron. Las ranas necesitan mantener la piel húmeda para sobrevivir. Aisladas de su hábitat natural en el Nilo y debilitadas por las algas tóxicas, las ranas mueren. Yacen pudriéndose al ardiente sol egipcio. El escenario está listo para la tercera plaga. Tras las ranas viene la plaga de los piojos. La palabra original en hebreo es kinim, que significaba piojo o algún tipo de bicho que saliese del polvo. Estos bichos llegaron en multitud a la ciudad y al igual que un piojo se posaron en los humanos y comenzaron a picarles y mordisquearles. El éxodo es anterior a cualquier sistema de clasificación de insectos. Pero Mar sabe que algo que afecta a humanos y animales no puede ser un piojo. Los insectos, como los mosquitos, pican a cualquier animal de sangre caliente y al ser humano, pero los piojos pican a una especie específica. Existe el piojo del cuerpo que solo afecta a los humanos. Mar está convencido de que otro insecto coincide con los datos. Moscas pequeñas o jején. No puedes verlos cuando te pican, pero sabes cuando lo han hecho. Mar cree que los jejenes explican la tercera plaga. Ahora está deseando resolver la siguiente.
Tras los piojos llegan las moscas. Las moscas, una vez más, llegaron en gran número a la tierra y afectaron a las personas y especialmente al ganado. Esta vez la Biblia parece ser bastante clara. Una nube de moscas. A pesar de los muchos escépticos, Mark cree que tiene explicaciones racionales para las 4 primeras plagas. Y va más allá. Empieza a ver una reacción en cadena mortal de causa y efecto, comenzando con la primera y continuando con las siguientes. Tenemos el agua que se volvió sangre, que mató a los peces y permitió que las ranas proliferasen, pero entonces escaparon a la tierra. Sus cuerpos pudieron proporcionar nutrientes para que poblaciones de insectos creciesen. Luego tenemos las moscas pequeñas o jejenes a montones. Y a la mosca del establo le encanta el entorno que habrían producido millones o miles de millones de ranas podridas y un río estancado. Para Mark, este es un hito en su investigación de las 10 plagas de Egipto. Hasta aquí, la primera, segunda, tercera y cuarta plaga comienzan a estar unidas por un alambre, como perlas, y parece que están interconectadas. Si Mark tiene razón, la cadena de causa y efecto debería funcionar hasta la última plaga. Si puede demostrar eso, tiene el éxito asegurado. El Éxodo revela que a pesar de las primeras 4 plagas, el faraón se negó de forma obstinada a liberar a los israelitas. El escenario está listo para la 5ª plaga. Lo siguiente es una enfermedad que afecta a los animales. Ahora Mark vuelve a su territorio. La enfermedad. Básicamente dice que es un mal, una enfermedad que afecta solo a los animales, no a los humanos. La Biblia dice que la 5ª plaga mató al ganado y a los caballos egipcios. Es un rompecabezas para el Dr. Mark. Muy pocas enfermedades atacan a ambas especies de animales, pero perdonan a los humanos. El investigador de enfermedades busca a fondo. ¿Hay algo en las plagas anteriores que pueda explicar la 5ª? Descubre 2 enfermedades animales que comparten una única causa: la picadura de una mosca pequeña. La lengua azul, que es una enfermedad de los rumiantes, y la peste equina africana son enfermedades letales, muy infecciosas, y ambas se transmiten por la picadura de una mosca pequeña. Mark cree que ha diagnosticado la 5ª plaga: la peste equina africana y la lengua azul de los rumiantes. La cadena mortal de causa y efecto sigue intacta. Llegados a este punto, las cosas empiezan a tener sentido. La 6ª plaga también es una enfermedad. Esta vez, las personas también se ven afectadas. La siguiente plaga son úlceras en los hombres, en los seres humanos y en los animales. La 6ª plaga empeora las cosas todavía más. Hemos pasado del agua a una tierra seca, a los animales y a los humanos. Se acerca más y más y cada vez le está haciendo más daño al faraón. Mark tiene en cuenta los síntomas según se describen en la Biblia. Tiene que ser una erupción cutánea, forúnculos ulcerándose, y una llaga es una ampolla. Sabemos que las moscas del establo pueden producir infecciones en la piel.
Mar busca infecciones que puedan producir úlceras causadas por la picadura de la mosca del establo. Encuentra una que encaja a la perfección: el muermo. Es una enfermedad bacteriana que causa erupciones cutáneas. Así que el muermo puede ser una explicación satisfactoria para la sexta plaga. Es otro hito en su búsqueda. Muchos expertos creen que las 10 plagas son puro mito. Pero el investigador de enfermedades ha diagnosticado las primeras 6. Médicamente, una plaga lleva a otra en una secuencia lógica. Para Mar, eso es una prueba convincente de que las escrituras bíblicas están basadas en un hecho. El autor no tiene idea de la teoría microbiana. No podrían haber sabido que es un orden lógico de sucesos científicos. Eso me hace pensar que es bastante probable que lo que se describió fuese real y exacto. La siguiente plaga, la 7ª, posee un desafío único. La siguiente plaga es el granizo. No solo granizo, relámpagos, fuego y algo así como una tormenta cósmica. La 7ª plaga, la del granizo, normalmente hielo con fuego en el interior, está a punto de aniquilar todo. Es un rompecabezas para el epidemiólogo. La primera plaga, el Nilo convirtiéndose en sangre, es un acto de Dios o un desastre natural causado por una alga tóxica. Las siguientes 5 plagas se suceden a continuación en una cadena mortal. Pero no parece haber conexión alguna entre las primeras 6 y la plaga de granizo. La 7ª plaga parecía estar fuera de lugar. Fue un fenómeno natural. Fue granizo. Así que no encontré relación con las 6 plagas anteriores o qué relevancia pudo tener con las posteriores plagas. Me quedé perplejo. Parecía que la búsqueda de Mar se había cancelado debido al mal tiempo. Ahora, en Toronto, Canadá, otro científico está decidido a investigar las 10 plagas de Egipto. El biólogo molecular Ciro Trevisanato comienza su investigación tras leer los debates en Internet. En los primeros días de Internet, muchas personas hablaban sobre las plagas bíblicas porque estaban interesadas en la parte narrativa y dramática de la Biblia. A mí también me interesó. Trevisanato decide usar sus conocimientos científicos para buscar una única causa que explicase las 10 plagas. Me fijé en la primera, las aguas rojas. Una masacre de peces. Claro, algas. Llegaron y ¡pum! Cambiaron el color de las aguas y mataron a los peces. Trevisanato hace experimentos con proliferación de algas en el laboratorio. Pero enseguida descubre que la teoría de las algas no llegaría muy lejos. El problema es que cuando se empieza con la explicación, que tiene poca consistencia, no se llega a más. Así que antes o después, te encuentras en un callejón sin salida o te chocas contra un muro. Ciro está perplejo. Entonces, un encuentro le da un respiro. Un día fui a ver a mi amigo Pasquale Sapia, que es panadero en el restaurante Panadería Vía Oliveto. Estábamos hablando como siempre.
Pasquale habló la mayor parte del tiempo ese día. Pasquale le habla a Ciro sobre una erupción volcánica en Chile. El volcán Cerro Hudson lanza una columna eruptiva sobre los Andes que llega a Argentina. Allí, en la Patagonia salvaje, causa una devastación. El material volcánico cruzó los Andes. Llegó a Argentina y se precipitó. Los arroyos en Argentina se volvieron rojos, ácidos y rojos. Y eso es exactamente lo que vemos en la plaga egipcia. Es una revelación para Trevisanato. Empecé a darme cuenta de que la primera plaga pudo ser causada por una erupción volcánica. Al menos existe una conexión. Ahora bien, ¿se puede pasar a la segunda plaga y las siguientes? La segunda plaga es la plaga de las ranas. Lo raro es que se quedaron en la tierra, que no volvieron al agua. ¿Hay una conexión con la primera plaga? Sí. Porque, recordad, el agua era ácida y no pudieron regresar. Así que acabaron quedándose en la tierra. Y al quedarse en la tierra, acabaron deshidratadas y muertas en los campos y en las casas. Trevisanato y Mar coinciden en este punto. Las ranas y los peces muertos causaron una reacción en cadena proporcionando nutrientes para las siguientes plagas: los piojos y las moscas. Hasta ahora tenemos 4 plagas. Las 4 causadas por la erupción de un volcán en algún lugar. No hay volcanes en Egipto. Pero al otro lado del mar Mediterráneo está uno de los volcanes más activos de la Edad de Bronce. El Cera, ahora la isla de Santorini. Hace unos 3.500 años entró en erupción. La erupción del Cera fue probablemente de la misma magnitud que las erupciones volcánicas más grandes que hemos visto en un periodo de 1000 años. La erupción lanza toneladas de cenizas y gases tóxicos kilómetros arriba en la atmósfera. La erupción lanzó como mínimo 30 kilómetros cúbicos de roca, ceniza pulverizada y piedra pómez. Pero pudieron llegar hasta 60 o 90 kilómetros cúbicos. Así que esta magnitud de erupción podría haber enterrado a la mayor parte del Reino Unido bajo centímetros de cenizas volcánicas. Los vientos llevan el material volcánico al sureste, hacia el delta del Nilo. La ceniza volcánica no conoce fronteras. Lo hemos visto en Chile y Argentina. Y tampoco las tuvieron las cenizas que causaron las plagas de Egipto. Ahora, Trevisanato debe explicar cómo la erupción del Cera pudo haber causado la quinta plaga: la muerte de los animales. Como John Marr antes que él, Ciro revisa cuidadosamente las especies mencionadas en la Biblia. La gente suele pensar que fueron todos los animales, pero si lees el texto, se especifica algo muy interesante. Todos son herbívoros. Como descubre Marr, estos herbívoros son vulnerables a diferentes enfermedades. Pero todos comen lo mismo: hierba. ¿Pudo la columna eruptiva tóxica afectar los pastos egipcios? Ciro cree que pudo ocurrir. La primera plaga hace que el agua sea muy ácida y que tenga materiales tóxicos. Lo que ocurre es que la hierba absorbe inmediatamente el agua, que es tóxica. Si eres herbívoro, comes y ¿qué ocurre? Estás comiendo veneno. Te va a matar. Ciro está en racha. ¿Pero puede un volcán explicar la sexta plaga?
úlceras en hombres y animales. Trevisanato descubre que la columna eruptiva contiene dióxido de azufre. Si llueve sobre la columna eruptiva, el dióxido de sulfuro se mezcla con agua. El resultado es ácido sulfúrico. La sexta plaga nos enseña algunas cosas. ¿Qué fue? Fue una lluvia moderada de ácido sulfúrico. ¿Cómo lo sabemos? Porque provoca pústulas y ampollas. Trevisanato ahora está convencido de que la sexta plaga no fue para nada una enfermedad. Las úlceras y las llagas son en realidad quemaduras de ácido. Ahora Ciro se enfrenta a la séptima plaga, el granizo. Es la plaga que frenó a John Marr en su búsqueda. La séptima plaga, el granizo, ¿está relacionado con una erupción volcánica? Lo está. Todavía quedan cenizas en el aire. Así que no solo hay una tormenta fortísima que descarga ácido sulfúrico, también puede haber precipitaciones posteriores. Trevisanato cree que ha explicado el granizo. Se ha anotado 7 plagas. Cree que todas fueron causadas por la columna eruptiva del Cera. Ahora Trevisanato se aventura en territorio inexplorado. La octava plaga. Langostas. Son bichos que llegaron en gran número. Era algo que iba más allá de lo que estábamos acostumbrados. Seguro que estaban familiarizados con ellos, pero esa cantidad llegando a esa velocidad se presenta como algo completamente milagroso. Trevisanato se entera de que las plagas de langosta no son desconocidas en Egipto. Se piensa que ocurren cuando las precipitaciones permiten un gran aumento de langostas. Trevisanato sospecha que la columna eruptiva afecta a los patrones climatológicos egipcios y crea las condiciones ideales para una plaga de langostas. ¿Qué tenemos? Tenemos humedad en Egipto que no es la humedad normal, es mucho más alta. Y al ser mucho más alta, hay algunos organismos invertebrados que proliferan en este tipo de entorno. 8 explicadas. Quedan 2. Ahora Trevisanato se enfrenta a la novena plaga. Las tinieblas. La novena plaga es la plaga de las tinieblas, que eran tan densas que los egipcios creían poder tocarlas. No podían moverse, estaban atrapados y no podían hacer nada. No es solo que haya tinieblas a diario. No es lo que uno experimente antes de irse a la cama por la noche. El polvo de una columna eruptiva podría explicar las tinieblas. Pero ahora Ciro se enfrenta a un problema serio. Como plaga, las tinieblas quedan muy lejos en la secuencia. Son unas tinieblas palpables. Así que me echo las manos a la cabeza y me pregunto, ¿por qué es la número 9? Debería haber estado al principio. Debería haber sido la primera. Es una decepción tremenda. Ciro se pregunta si estaba equivocado en lo del volcán. Revisa otra vez la erupción chilena y descubre qué ocurre en diferentes etapas. Me di cuenta de la dinámica de esta erupción. Al principio arrojó ceniza que sobrepasó los Andes. Llegó a Argentina y se paró. Y luego empezó de nuevo. Se conoce como erupción en 2 fases.
Trevisanato descubre que muestras de las cenizas depositadas sugieren que el Cera pudo haberse comportado de la misma forma. Cree que la primera erupción mandó una columna eruptiva de ceniza y humo directamente a través del mar hasta Egipto. Esto tiñó el Nilo de rojo, que llevó a una lluvia ácida que desencadenó las 8 primeras plagas. Luego, una segunda erupción emite otra columna eruptiva que bloquea el sol y causa las tinieblas palpables. Gracias a esta información, la 9ª plaga tiene sentido. Ahora puedo conectar la 9ª plaga con las otras 8 plagas. Ahora las tenemos todas, desde la primera hasta la 9ª, producidas por una sola causa, que indica que esta erupción se dio en 2 fases. Trevisanato está entusiasmado. Solo le queda la 10ª plaga, así que parece que está a punto de resolver el misterio de las plagas bíblicas. Había leído sobre la teoría científica del volcán y las 10 plagas. Es estimulante e interesante, pero no me la creo. Mar descarta la teoría del volcán, pensando que solo es un montón de aire caliente. El epidemiólogo reanuda su investigación. Por ahora ha explicado las 6 primeras plagas como una reacción en cadena producida por una proliferación de algas tóxicas en el Nilo. La proliferación de algas parece ser un desastre natural o un acto de Dios. Tal vez la 7ª y 8ª plaga también lo son. Mar descubre que incluso sin columna eruptiva puede granizar en Egipto. Él mismo ha sentido el poder del granizo en un campo de Montana. Me golpearon durante una media hora piedras de granizo del tamaño de bolas de alcanfor y me salieron cardenales después. Si el granizo en Montana puede causar tal daño, una tormenta de granizo más fuerte en Egipto pudo ser la 7ª plaga. Ahora pasa a la 8ª. La plaga de langostas. Mar averigua que las langostas pueden aparecer espontáneamente por toda África. Sobre todo tras lluvias fuertes seguidas de una sequía. Hay miles de millones de langostas que pueden ennegrecer el cielo durante el día. Son voraces y habrían limpiado completamente los campos egipcios de cultivos. Al igual que el granizo, las langostas parecen tener una explicación natural. Pero, ¿qué ocurre con la 9ª plaga? La plaga de las tinieblas. Eran unas tinieblas palpables, algo que casi podías tocar y sentir. Y no era como si te estuvieses quedando ciego. Era algo en el aire, en la atmósfera. Mar descubre que hay otro fenómeno natural que puede encajar con la descripción. Las tormentas de arena. Los egipcios tienen distintas palabras para los diferentes tipos de tormentas de arena. A una se la llama Kashim. Tiene lugar en primavera y la arena es como azúcar glacé. Esto es muy interesante porque puede colarse incluso por puertas y ventanas cerradas. Mar ha explicado las tinieblas sin ningún volcán. Ya se ha notado 9 plagas. Ahora solo le queda una última plaga. La más terrible de todas. Dios envía al ángel de la muerte a la tierra de Egipto.
La 10ª plaga es la culminación de las otras 9, la destrucción final. La plaga final, la más conocida, es la muerte del primogénito. Moisés advierte al faraón de que todos los primogénitos de Egipto serán asesinados. A pesar de los estudios religiosos durante milenios, la plaga final continúa siendo un misterio. La 10ª plaga fue la más inexplicable de todas las plagas, la más difícil a la que encontrarle una explicación científica. Marr no encuentra ninguna conexión entre la muerte del primogénito y las primeras 9 plagas. No se le ocurre ningún desastre natural que pueda explicarlo. Una vez más, el epidemiólogo está atascado. En Toronto, Ciro Trevisanato sigue creyendo que la erupción del Cera es la responsable de las plagas. A pesar de las críticas, está seguro. Las fechas coinciden. La Biblia recuerda que tras las plagas los israelitas se pasan 40 años en el desierto. Después se llega la destrucción de la ciudad de Jericó. El radiocarbono la data alrededor del 1560 a.C. Si se coge la fecha de la erupción del Cera y la fecha de la caída de Jericó, el tiempo transcurrido es de aproximadamente 40 años. Trevisanato está convencido de que la teoría volcánica explica las primeras 9 plagas. Pero ¿qué ocurre con la muerte del primogénito? Descarta las causas naturales, como las enfermedades. Si una enfermedad mata a la gente joven, matará a todos los jóvenes, no solo al primogénito. La bacteria o el virus no sabe diferenciar entre el primogénito y el segundo hijo. A Trevisanato le impacta una terrible revelación. La explicación no es física, sino psicológica. La ceniza y la columna eruptiva ya no están relacionadas de forma directa. Tenemos la reacción psicológica de la gente que piensa, lo hemos visto los peces, las ranas, esto, lo otro, y hemos visto los pájaros. Ahora las tinieblas nos rodean. ¿Qué sucede? ¿Qué será lo siguiente? Ya no podemos soportarlo. Aterrorizados por las plagas, los egipcios tratan de apaciguar a sus dioses. Los sacrificios humanos no son desconocidos en el antiguo Egipto. Los faraones ordenaban que matasen a sus sirvientes para que los acompañaran en el más allá. Los expertos creen que esta práctica finalizó cientos de años antes de las plagas. Pero tal vez hubo excepciones. Los tiempos normales implican sacrificios normales. Estos tiempos no son normales. Hay que hacer sacrificios diferentes. Hay que sacrificar lo más cercano, lo que más queremos. Nuestro primogénito. Es una teoría enigmáticamente convincente. Una matanza como sacrificio. Los egipcios crearon su 10ª plaga. En Nueva York, el epidemiólogo John Marr se encuentra también cerca del final de su búsqueda. Por ahora, ha explicado 9 plagas. Al enfrentarse a la 10ª, comienza a observar un patrón emergente. Al reflexionar sobre las 9 primeras plagas,
descubrimos un motivo. Lo que tenían en común fueron los problemas de provisiones de comida y la salud de los egipcios. Entonces, Mar tiene una revelación. La 10ª plaga pudo ser comida envenenada. Una explicación podría ser la ingestión de cereales contaminados. Primero, el granizo y las langostas diezman los cultivos egipcios. La plaga de las tinieblas impide que cualquier grano restante se seque al sol. Se almacenan en graneros subterráneos mientras siguen húmedos. Serían las condiciones idóneas para la aparición de hongos. Los hongos en los granos pueden esconder un asesino microscópico. Micotoxinas. Una micotoxina en particular, la Stachybotrys, en la dosis adecuada puede causar sangrado interno en los pulmones y en los órganos internos, y no habría causa externa demostrable o razón de la muerte. Sería una muerte súbita. Las micotoxinas se forman primero en la capa exterior del grano. El primero en comer habría sido el hijo mayor o la hija, y habrían ingerido una gran dosis de micotoxinas de las capas superiores del grano enmohecido. Es una conclusión escalofriante. La mortal reacción en cadena de causa y efecto ha seguido su curso hasta el final. En retrospectiva, la 7ª, 8ª y 9ª plaga fueron la preparación de la 10ª. Es el final de una larga búsqueda. Aunque dos investigadores contemporáneos persiguen diferentes teorías, coinciden en una conclusión. La historia de las 10 plagas, escrita hace miles de años, es demasiado precisa para ser un mito. Puedo poner la mano en el fuego y jurar que las plagas de Egipto, efectivamente, están basadas en hechos. Creo que la descripción de las plagas de la Biblia es una representación fehaciente, histórica y precisa de lo que ocurrió en realidad. Si las plagas fueron causadas por sucesos naturales o por actos de Dios, sigue siendo un misterio. Personas se ven afectadas y otras no. Leyendo una revista médica un día, Mar se encuentra con una carta intrigante. No tenía ni idea de a dónde lo llevaría. Había una carta al editor cuyo título era La tercera plaga de Egipto, que me llamó la atención. Mar no cree la verdad literal de la Biblia. Pero lo que lee sobre las plagas le intriga. Pensé, madre mía, muchas de estas cosas podrían explicarse en términos científicos. Si las plagas pueden explicarse científicamente, tal vez entonces eran mucho más que un mito.
Mar comienza la búsqueda de toda una vida para resolver el misterio de las 10 plagas de Egipto. La Biblia cuenta que los israelitas se pasaron generaciones esclavizados por los faraones. Dios le habla a Moisés desde una zarza ardiendo. Manda a Moisés de regreso. Se vuelve rojo como la sangre. Obviamente, eso no pudo ser literal, pero tal vez fuese en sentido figurado. Y si fue en sentido figurado, ¿cuál puede ser la causa de que el río más largo del mundo se volviese rojo? Para Mar, la teoría más probable es biológica. Me centré en lo que parecía ser una explicación lógica, que sería una proliferación de algas que tiñó el agua de rojo. Las proliferaciones de algas ocurren cuando los nutrientes del agua permiten un aumento enorme en poblaciones de fitoplancton. Debido a su característica coloración, algunas son conocidas como mareas rojas. Ahora Mar centra sus conocimientos científicos en la segunda plaga, la plaga de las ranas. Las ranas salieron del Nilo, cubrieron la tierra e incluso se metieron en el palacio del faraón, en el dormitorio del faraón, en la cama del faraón. Pero ¿por qué las ranas bíblicas abandonaron el río? Comienza con un río de sangre. A continuación, uno de los episodios más espantosos de la Biblia. Las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas son una batalla entre el Dios presentado en el Éxodo y el faraón. Dios manda una plaga tras otra contra el faraón y su poder, hasta que al final suelta al ángel de la muerte. Se trata de destruir a los dioses de Egipto y de demostrar que Dios es el único Dios verdadero. Es una de las historias más dramáticas del Antiguo Testamento. Pero hoy en día, muchos expertos creen que no es más que un mito. No hay indicio en ningún reinado faraónico de nada como las 10 plagas. No hay pruebas de nada sobre las historias bíblicas del éxodo de Egipto. ¿Pero pueden estar equivocados los expertos? Ahora, 2 científicos investigando el misterio creen haber encontrado la respuesta. Uno está siguiendo la pista más importante que ha logrado encontrar. La Biblia es como un mapa del tesoro. Si eres capaz de seguirlo, A Egipto para liberar a su pueblo. Pero el faraón no les deja marchar. Para hacerle cambiar de idea, Dios manda las 10 plagas. Las aguas del Nilo se tiñen de rojo. Después llegan ranas, piojos, moscas. Los animales mueren en el campo. Úlceras y llagas afligen a hombres y animales. Granizo, langostas. Unas tinieblas palpables caen en la tierra. Y por último, la plaga más horrible de todas. La 10ª plaga. La muerte de los primogénitos. Para comenzar su búsqueda,
Marr debe explicar la primera de las 10 plagas. El Nilo tiñéndose de rojo con sangre. Moisés, con la ayuda de Aarón, convierte el Nilo en sangre. Meticulosamente, poco a poco, encontrarás el tesoro. El otro investigador se fija en las pistas más pequeñas. Creo que la investigación que he realizado y publicado confirma el argumento de que las plagas sí que ocurrieron. Ambos investigadores creen que las plagas de Egipto son reales, pero ¿podrán descubrir la verdad? Misterios de la Biblia. Las 10 plagas. Nueva York, 1994. El Dr. John Marr es investigador de enfermedades. Es el epidemiólogo en el Departamento de Salud de Nueva York. Su trabajo es detener la propagación de brotes mortales de infección. Un epidemiólogo observa un brote de una enfermedad en particular e intenta guiarse por la época, el lugar y la persona. Se trata de explicar por qué ciertas personas